Buen día, Dios le bendiga grande y poderosamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy miércoles 26 de agosto de 2020 damos inicio a este nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la mañana, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Yaquel, hablando de palabra para que la gente conozca del Señor, para que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. La reflexión de esta mañana la hemos titulado ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde has puesto tu mirada? Es en relación a todas aquellas cosas que por supuesto estamos viviendo cada día en el momento en que tú regreses a tus actividades normales, pero aún las que estamos viviendo hoy, en este tiempo, hacia dónde estamos nosotros desviando nuestra mirada. Nosotros de repente podemos tener, se va a casar. ¿Dónde has puesto tú la mirada en la persona con la que te vas a casar o piensas establecer una relación? ¿Dónde has puesto tu mirada? Por supuesto, a la final, donde debemos poner nuestra mirada es en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la fuente y nos llegamos a Él, nosotros le pedimos, Él nos orienta, le decimos que nos guíe y Él nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, créanme que todas las demás cosas van a venir y van a transcurrir de una manera tranquila, sin ningún tipo de inconveniente. Y aquellas que vengan van a venir propias de nuestra vida, de lo que nosotros hacemos. Así que en esta mañana es sobre quién, dónde has puesto tu mirada. Y algo interesante, porque tan importante es gozar de buena visión, porque para poner nuestra mirada tenemos que tener una buena visión. Si nosotros tenemos una buena visión, pero no hacemos un buen enfoque y no colocamos la mirada en la persona, en el lugar, en las cosas de las cuales vamos a estar hablando más adelante, eso nos va a venir o nos va a traer consecuencias de las cuales yo voy a estar hablando un poquito más adelante. No importa las cosas que tal vez podamos estar viendo, sino la manera en que las vamos a alcanzar y vamos a lograr obtenerla. Es decir, nosotros podemos tener una muy buena visión, pero a Dios le va a importar la forma y la manera en que nosotros alcancemos y obtengamos las cosas que nosotros estamos deseando en nuestro corazón. Así que hay que tener buena mirada, sí hay que tener buena mirada, pero también hay que saber dónde la vamos a colocar, dónde la vamos a depositar y cómo vamos a lograr y alcanzar esa visión, esa meta, esos sueños que nosotros tenemos. Porque estamos ¿dónde está puesta tu mirada? Y algo importante, pastor, en relación a todo eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos ciertamente una meta, pero queremos alcanzar esa meta, entonces a veces colocamos esa mirada fija en lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de que debemos colocar nuestra mirada primeramente ¿en quién? En Dios. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Dios, nosotros confiamos en que vamos a alcanzar esa meta porque Dios está con nosotros. Allí es donde está la diferencia en que tal vez puedas decir, yo me fijo aquella meta a como de lugar, yo llego a como de lugar allí, pero ese como de lugar es lo que tú tienes que ver si va respaldado por Dios o no va respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque si tienes tu mirada puesta en Dios y tú has colocado esos planes, has colocado esa necesidad en manos de Dios, sabes que la vas a alcanzar porque Dios está contigo. Pero cuando nosotros lo hacemos de una manera diferente o lo hacemos no mirando a Dios, sino mirando a las cosas del mundo, lógicamente pues puede que lo alcance, pero no es de la manera correcta ni de la manera que te va a satisfacer porque no lo has alcanzado con la bendición. De hecho, el apóstol Pablo lo habla allí en la carta a los Colosenses, cuando dice allí en el capítulo 3, Pablo dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces usted está hablando en quién ponemos la mirada y estamos hablando dónde has puesto tu mirada, hacia dónde está, hacia dónde nosotros estamos y qué es lo que estamos haciendo. Porque hay cosas que definitivamente vamos a hacer que no le van a agradar a Dios y de hecho, todas las cosas me son permitidas, me son lícitas, pero no todas me hacen bien, no todas son buenas. Así que nosotros tenemos que tener la cordura, la sensatez, la sabiduría que viene de lo alto para saber dónde nosotros colocamos nuestra mirada, porque estamos hablando de dónde has puesto la mirada. Y dice Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ya nosotros somos nuevas criaturas. Si nosotros poníamos la mirada en las cosas de antes, en las cosas de atrás, del lugar donde el Señor nos sacó, por ejemplo, si a ti te sacó el Señor de las drogas, del alcoholismo, te sacó de las adicciones, te sacó de la delincuencia, pues no estés buscando en este tiempo
buscar mirar hacia Volver atrás. atrás. No lo hagas. Recuérdate que la mujer de Lot, y ahorita voy a hablar acerca de Lot, pero la mujer de Lot puso su mirada atrás y dice que volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Es decir, ¿qué estaba buscando ella? ¿Qué estaba mirando? Las cosas que había dejado atrás, y puso su mirada donde no la debió haber puesto. Normalmente las personas caen en pecado y vuelven a la vida pasada porque quieren estar mirando atrás. Y yo te vengo a decir, ¿dónde has puesto tu mirada? Es importante y es resaltante que siempre tengas que la mirada debe estar colocada siempre en nuestro Dios. Si ya el Señor te sacó de Egipto, ¿cuál es el Egipto donde tú estabas? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué hacías antes de conocer a Dios? ¿Qué estabas viviendo antes de conocer al Señor? Y si tú eras otra persona y ya el Señor te sacó de allí, ¿qué haces mirando las cosas de atrás? Por ejemplo, en este tiempo, pastor, se ha prestado mucho para que la gente diga, bueno, pero yo vengo bueno, tal vez hacías negocios ilícitos o tal vez hacías cosas que te podían producir mucho dinero, pero que hoy en día, ya conociendo al Señor y sabiendo que es malo, pues ya no lo haces, te arrepentiste y ya no lo haces. Pero tal vez estás mirando esas cosas de atrás, mirando ese Egipto y viendo, bueno, pero cuando yo hacía tal negocio, pues no faltaba esto, no faltaba aquello. Y ahora que estoy en Cristo, ahora que estoy acá, entonces ya no puedo vivir haciendo esto y aquello. Entonces, fíjate algo importante, en quién estás colocando la mirada en quién eras tú antes. Tal vez esas consecuencias que podías vivir de lo que hacías anteriormente, de repente ahorita no lo pudieras ni siquiera estar contando, porque capaz y de repente hubieses estado preso o qué sé yo, vivir atado a una vida que no era la vida que Dios quería para ti, pero que ahora y que hoy en día pues puedes decir que tienes al Señor y que el Señor está contigo. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, absolutamente todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues simple y llanamente que si eres nueva criatura en Cristo, pues todas las cosas son hechas nuevas. Y allí es donde está la diferencia precisamente de quién eres en Cristo en este tiempo. Y algo interesante, porque tenemos que saber tomar en cuenta las vidas que han tenido otras personas y en donde ellos han colocado su mirada. Fíjate que cuando colocamos la mirada en aquellas cosas que no nos hacen bien y en las cuales no debemos colocarla, nosotros vamos a sufrir consecuencias, vamos a vivir esa consecuencia de haber colocado la mirada donde no debemos colocarla o donde no debimos haberla colocado. Fíjate la vida de Lot, hablé acerca de la mujer de Lot, pero es que aún Lot colocó la mirada donde no debía, la colocó en lugares equivocados, porque cuando ellos dijeron, ¿para dónde vas? Tú te vas por un lado, yo para el otro. Él colocó su mirada sobre un valle verde que se veía muy bonito y él dijo, yo voy para allá, y él fue para allá, y ese lugar donde estaba era el lugar de Sodoma y Gomorra, ciudad de perdición. Es decir, había un lugar que era equivocado, no era el idóneo para él, una ciudad pagana de idolatría. Es decir, todo lo que se daba y acontecía allí era lo malo, y allí fue donde él llegó. Es decir, él colocó su mirada en un lugar equivocado. Sansón, dice la escritura que Sansón tenía poder, porque cuando venía el Espíritu sobre él, venía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, él se llenaba de poder. Es decir, un hombre que tenía poder, pero lamentablemente colocó su mirada en la persona equivocada. Es decir, colocó su mirada en Dalila. Él empezó a mirar hacia la tierra de los filisteos y empezó a buscar mujeres que no eran de su pueblo, y eso definitivamente le afectó y le trajo consecuencias hasta la muerte. Así que incluso, pastora, hasta en quién colocamos nuestra mirada, eso es importante. Por eso es que dice la escritura, no te juntéis en yugo desigual. La escritura lo está hablando, así que nosotros tenemos que saber en quién estamos colocando nuestra mirada. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pastor, tal vez en el momento en que colocamos la mirada, así como usted lo está hablando allí, las personas cuando van a tener alguna relación con alguien, cuando van
a tener un noviazgo. Cuán importante es ver, porque es increíble, ¿no? Pero siempre decimos a los muchachos, a los jóvenes, tienes un velo en los ojos, tienes un velo, mira, pero ese muchacho no hace esto, no hace aquello, pero él va a cambiar. No. Porque lo estás viendo con el corazón. Lo estás viendo con el corazón. Sí, con el corazón, porque la Escritura dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces él lo ve con el corazón. La gente a lo mejor no me va a entender bien, pero la Escritura dice que engañoso es en todo el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso es que dice la Escritura también que donde nosotros fijamos nuestra mirada, donde dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, ¿qué tesoro estás buscando tú? Que tu corazón está en ese lugar. Y cuán importante es reconocer y decir allí, bueno, Señor, ayúdame a abrir mis ojos espirituales. Por eso es que nosotros le decimos a las personas a veces, abre tus ojos espirituales y date cuenta de aquello que puedas estar haciendo o viviendo y que tal vez tienes un velo en la cara, en los ojos, y no te das cuenta de que lo que estás viviendo no es precisamente lo que Dios quiere que tú puedas vivir. Nosotros debemos encomendar nuestro camino al Señor y tener abiertos nuestros ojos espirituales. Porque esos son los que nos van a permitir, ¿cómo, pastora? Pero ¿cómo esos los ojos espirituales y nuestros ojos carnales? Nuestros ojos espirituales son aquellos que nos permiten ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no se contradice en su palabra, siempre nos va a hablar conforme a lo que la palabra establece y siempre nos va a decir y va a querer el bien, porque la misma palabra te dice, porque Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Fíjate que la Escritura lo habla en Hebreos 11 del 23 en adelante, está hablando ahí acerca de Moisés, porque dice que muchas cosas se limitó, muchas cosas dejó. Hay cosas que nosotros vamos a tener que dejar en algún momento para fijar nuestra mirada en el Señor. Y mira lo que dice allí: por la fe Moisés, cuando nació, fue concebido por sus padres por 3 meses, escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estamos hablando de dónde has puesto tu mirada. Y él puso la mirada en el Señor y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a obtener las recompensas y el galardón que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Así es. Así que ¿en quién estás colocando la mirada ahorita? ¿Estás colocando la mirada en las cosas del mundo o estás colocando la mirada en las cosas de Dios? Este tiempo se presta mucho para colocar la mirada en las cosas del mundo. ¿En quién estás colocando tu mirada? ¿En las cosas del mundo, en lo que está por fuera, o en lo que Dios te está llamando a hacer en esta mañana? Así que ¿en qué cosa estás colocando tu mirada? Porque así como hablé de Lot, que colocó su mirada en los lugares equivocados, así como hablé de Sansón, que colocó su mirada en personas equivocadas, también Acán fue un guerrero, un hombre de guerra, dice la Escritura, y quiso ser próspero, pero puso su mirada en las cosas equivocadas. ¿Dónde puso su mirada? En las cosas equivocadas, porque a veces hacemos cosas por querer prosperar en nuestra vida, porque queremos que nos vaya bien, pero dice la Escritura que cuando ellos entraron en Jericó, el Señor les dijo: no tome de las cosas que deban tomar, solamente estas cosas van a tomar. Y él tomó las cosas, las guardó, tomó un manto babilónico, lo tuvo para sí. Dice que obtuvo 200 ciclos de plata y los tomó también, y un lingote de oro, y lo escondió debajo de su tienda. Y eso era anatema ante los ojos de Dios. Y a la final murió él con toda su familia y todo lo que tenía, y fueron apedreados a la final. Lo que te quiero decir es que a veces cuando colocamos nuestra mirada donde no debemos, eso nos lleva a perdición. Hoy en día, las drogas, ahí es el camino más fácil para obtener dinero y para tener una posición, las riquezas, para obtener, por ejemplo, los dólares de la manera inadecuada, el lavado de dólares y todo lo que tiene que ver
con el manejo de los billeticos verdes que lamentablemente están contaminando al mundo de una manera rápida, sobre todo por lo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que hay muchas cosas donde nosotros colocamos nuestra mirada que definitivamente nos llevan a perdición. Así que cuando colocamos nuestra mirada en lugares equivocados, nos perdemos como Lot. Cuando colocamos nuestra mirada en las personas equivocadas, nos perdemos como se perdió Sansón. Y cuando colocamos nuestra mirada en las cosas equivocadas como Acán, también nos perdemos y nos traen consecuencias. Ya para cerrar, poner la mirada en Jesús, poner la mirada donde nosotros debemos. Por eso la reflexión es, ¿dónde has puesto tu mirada? Y de eso se trata esta mañana, tratar de cambiar ese pensamiento que tú tienes hacia las cosas que son del mundo, y como hablamos en Colosenses y como habla el apóstol Pablo, ¿a dónde deben poner tu mirada? Tu mirada debe estar colocada hacia arriba, en las cosas del reino, en las cosas del cielo, no en las que están abajo, aquí en la tierra, como lo describimos al principio. Por eso, cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, eso significa entrega, eso significa creer, eso significa sacrificio, eso significa santidad. Es decir, es algo que es tan completo que nos aparta de todas esas cosas, que de alguna u otra manera hacen que nosotros podamos caer de donde en realidad debe estar enfocada. Dice la Escritura en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, porque estamos hablando de dónde vas a poner tu mirada. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí debe estar colocada mi mirada. ¿En dónde? En lo alto. ¿Dónde está Él? En lo alto. Él está en lo alto, gobierna, Él dirige y Él controla todo desde los cielos. Así es. Así que, ¿dónde estás colocando tu mirada? Esa es la reflexión de esta mañana. ¿Dónde estamos colocando nuestra mirada? Totalmente en lo que Dios está haciendo. Pastora, ¿pero qué está haciendo? Mire, cada vez vemos las cosas peores, cada vez estamos... Mientras más está oscura la noche, es porque pronto está por amanecer. Y aunque tus ojos naturales no están viendo lo que Dios está haciendo, tus ojos espirituales deben ser abiertos. Y es lo que debes pedirle al Señor, que abra tus ojos espirituales para que puedas ver lo que Dios está obrando en este tiempo. La obra de Dios, las bendiciones de Dios. Pastor, porque lo que viene, a pesar de la noche oscura y de lo que nos falta todavía por vivir, Dios está con nosotros. Dios está haciendo una obra maravillosa en la iglesia. Dios está haciendo una obra maravillosa en el pueblo de Dios. Nos estamos multiplicando, estamos creciendo y las puertas están cerradas, y así son todas las iglesias. Estamos creciendo porque mientras más se oprimía el pueblo, vuelvo y les repito, lo que nosotros estamos viviendo es algo opuesto y contrapuesto a todas las cosas que se podían estar viviendo en el mundo entero. Mientras todas las cosas son favorables para el resto de las situaciones que viven en el mundo entero, para la iglesia es contraria en este tiempo, pero más nos estamos multiplicando y más estamos creciendo. Así que, ¿dónde estás colocando tu mirada? Esa es la reflexión de esta mañana. Llévatela allí en el corazón y dale siempre el primer lugar a Dios. Cuando te enfocas en darle el primer lugar a Dios, todas las demás cosas te van a venir por añadidura y tu vida se va a conectar, se va a ordenar conforme a la voluntad de Dios. Y el cierre, ¿dónde has puesto tu mirada? Hebreos 12:2, para que usted cierre allí, no se lo olvide nunca. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde vas a poner tu mirada? En Jesús. Si tú quieres salir del foso, quieres salir de la situación donde estás, si tú quieres desviar tu mirada, sabías que estabas viendo las cosas que te estaban apartando de Dios, que te estaban desviando de sus caminos, incluso que ya estabas cometiendo pecado, que estabas haciendo lo que a Dios no le agrada, desvía tu mirada y colócala en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ese es tu caso, repite conmigo esta oración. Señor, te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero tener una nueva visión, una visión ampliada, una visión que me permita ver los ojos del Padre, una visión donde me permita verte a ti directamente, una visión más clara y precisa de lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. Por eso hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro. Y amén. Si tú hiciste esta oración, estás enfocado. Tu mirada a partir de hoy en Cristo Jesús. No hay nada que te pueda detener, porque a partir de hoy su Espíritu Santo que viene a morar en ti te va a guiar y te va a conducir por sendas de justicia, por caminos de paz, y te va a llevar a toda verdad.